El gobierno de Donald Trump va en contra de los políticos mexicanos, va a ir en contra de la cúpula del partido Morena para descarrilar a este gobierno. Y va a utilizar eso del pretexto del fentanilo y de las drogas y todo eso para meterse en la soberanía del país. Tenemos un artículo aquí que nos habla de ello. La administración Trump busca bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos mexicanos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico. La lista de políticos mexicanos que podría ser blanco de restricciones de visa estadounidenses incluye líderes del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores estatales y exministros de gabinete. Hay que tener cuidado con Estados Unidos, porque son países que se meten en la soberanía de otros países. Hay que preguntarle a Rusia, hay que preguntarle a Ucrania, hay que preguntarle a Siria, hay que preguntarle a Irak, hay que preguntarle a Afganistán y un sinfín de países. Utilizan cualquier pretexto para burlar la soberanía. Mientras estuvo López Obrador en la presidencia, Trump no se atrevió a hacerlo, porque sabía que la presidencia de López Obrador era muy fuerte y el liderazgo de López Obrador también, y no se atrevió, e incluso López Obrador le reconoció que había respetado la soberanía de México. Está viendo con la presidenta que hay un liderazgo un poco débil, y si hay algo que nada más ve un poquito de debilidad Trump, y se va con todo, cuidado. Como dice aquí, en lo que podría ser una escalada significativa de la presión estadounidense sobre México, la administración Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree que están vinculados con la corrupción en el tráfico de drogas, dijeron funcionarios estadounidenses. Hasta el momento, 2 figuras políticas mexicanas han reconocido tener prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de persecución a medida que el gobierno revisa una lista de varios docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico. Van a empezar a quitar visas, van a empezar a presionar a políticos. Como dice aquí, periodistas mexicanos informaron que funcionarios de inmigración estadounidenses también han retirado la visa a otro gobernador de un estado fronterizo, Américo Villarreal, de Tamaulipas, una afirmación que el portavoz del gobernador descartó como sin confirmar. Villarreal ha sido acusado frecuentemente de tener vínculos con el narcotráfico, lo cual ha negado. El mes pasado, el alcalde de Matamoros, la segunda ciudad más grande de ese estado, se le permitió cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, pero él también insistió en que no habían retirado formalmente la visa. Un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, señalando que los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense. Lo están haciendo de una manera discreta. Están identificando los políticos, los objetivos. Comienzan con esto, retirándoles la visa. Después, si ellos tienen cuentas bancarias allá en Estados Unidos, se las van a congelar y confiscar. Mucho cuidado aquí. Como parte de lo que se ha descrito como una lucha total contra el fentanilo y otras drogas ilegales, la administración ha designado a algunas de las mayores bandas de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas y ha explotado la posibilidad de acciones militares estadounidenses unilaterales contra ellas, dijeron funcionarios. No es necesario que se envíen militares aquí a México. Si realmente quisieran combatir a los cárteles, únicamente bastaba con dejarlos sin recursos, cerrarles
la llave financiera. ¿Cómo van a trabajar los cárteles sin dinero? ¿Todo eso que hacen, lo harían gratis? Pero por supuesto que no. Todo eso lo hacen siempre y cuando ellos mismos reciban el dinero. Siempre y cuando reciban ellos dinero. Reciban los recursos. Entonces estamos hablando únicamente estamos hablando de un pretexto para que ellos entren al país y burlen la soberanía de México. Dice aquí, la revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información de las agencias policiales y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre algunas figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales. Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración con México bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Está supervisado por Stephen Miller, subjefe de gabinete. Los funcionarios indicaron que las medidas para la tramitación de visas se estaban tomando al amparo del artículo 212 de la Ley de Migración y Nacionalidad, que estipula que los extranjeros pueden ser declarados inelegibles para entrar a Estados Unidos si el gobierno sabe o tiene motivos para creer que el extranjero es o ha sido cómplice, instigador, colaborador, conspirador o coludido con otros grupos del tráfico ilícito de drogas ilegales. La ley también permite al Departamento de Estado cancelar las visas de los familiares de un funcionario sancionado que pudiera haberse beneficiado de sus ganancias ilícitas. Van a utilizar cualquier pretexto Estados Unidos para burlar la soberanía de México. Lo han querido hacer durante mucho tiempo. Como dice aquí, López Obrador, quien llegó al poder en 2018, había prometido combatir la corrupción como nunca antes. En cambio, presidió un gobierno que negó cualquier problema de corrupción en sus propias filas, incluso mientras los periodistas publicaban numerosos informes sobre los funcionarios cercanos al presidente e incluso sus propios hijos involucrados en especulación y sobornos. Sheinbaum ha adoptado un tono diferente. En un mensaje al Congreso del Partido Morena el 4 de mayo, advirtió a los fieles sobre los peligros del favoritismo, el nepotismo y la corrupción. Todos los miembros de Morena deben de comportarse con honestidad, humildad y sencillez, dijo. No puede haber ninguna colusión con la delincuencia, ya sea organizada o de cuello blanco. Si Trump, el gobierno de Trump, ve debilidad en un gobierno, se lo va a acabar ese gobierno. Debe demostrar el gobierno de México firmeza, así como lo hizo López Obrador. Trump no se atrevió a meterse con el gobierno de López Obrador porque sabía el liderazgo que tenía López Obrador y no se atrevió a hacerlo. Si realmente quisieran combatir a los cárteles de la droga, realmente lo quisieran hacer, ¿cómo lo podrían hacer? Aquí tengo yo un video de López Dóriga que define perfectamente todo este desbarajuste que estamos viendo. Son hechos que en Estados Unidos nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. ¿Que allí no hay cárteles? ¿Quién recibe toda la droga que entra, no solo de México, ¿sí?, sino por el Pacífico, sino por el Atlántico? ¿Quién la recibe?
¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos de regreso? Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos, porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades, estallaría. Jamás han detenido a un capo de la droga en Estados Unidos. ¿No los hay? ¿No los hay de verdad? ¿No hay capos de la droga en Estados Unidos? ¿No hay bandas de droga en Estados Unidos? ¿No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos? Si está en mayor mercado de consumo, tiene que estar la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero. Eso es una realidad. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado. Estamos viendo una operación para burlar la soberanía de México. Vamos a estar informando más sobre estos videos. Vamos a seguir subiendo más información. Hasta pronto.